En el restaurante más lujoso de la ciudad, los cubiertos relucían bajo la tenue luz de las lámparas de araña, y el murmullo de las conversaciones refinadas llenaba el aire con una armonía casi musical. Entre las mesas vestidas de blanco marfil y los camareros impecablemente uniformados, destacaba una joven mesera de mirada serena y andar decidido. Se llamaba Julia, una mujer de modales delicados y voz suave, pero con una fortaleza que no dejaba ver fácilmente. Aquella noche, un cliente habitual ocupaba la mesa del centro, como siempre. Era Alberto Méndez, un millonario conocido tanto por su fortuna como por su carácter volátil. Tenía fama de generoso con sus donaciones, pero también de altanero con quienes consideraba, por debajo de su estatus. Julia se acercó a su mesa con la bandeja en mano y una sonrisa amable. ¿Le puedo tomar su orden, señor Méndez?, preguntó con cortesía. Él ni siquiera alzó la mirada. Tardaste, espetó, con voz seca. ¿Acaso no sabes quién soy? Julia, sin perder la calma, asintió. Lo sé, señor. Y también sé que todos merecen respeto, sin importar quiénes sean. Aquellas palabras, aunque pronunciadas suavemente, parecieron hacer eco por todo el restaurante. Varios clientes levantaron la cabeza. Un silencio denso se apoderó del lugar. Alberto dejó lentamente su copa de vino sobre la mesa y la miró, por primera vez, a los ojos. ¿Te estás atreviendo a darme una lección?, preguntó con una sonrisa venenosa. Julia no se inmutó. No, señor. Solo estoy recordándole que la riqueza más grande es la humildad. Un susurro recorrió las mesas cercanas. Algunos clientes empezaron a grabar con sus teléfonos. Alberto se puso de pie, su rostro enrojecido por la mezcla de furia y vergüenza. «Estás despedida», gritó, con tal fuerza que una copa se volcó en una mesa cercana. Pero Julia no se movió. Solo lo miró fijamente y respondió algo que hizo que todo el restaurante quedara en completo silencio. «No puede despedirme, señor Méndez, porque este restaurante me pertenece». El tiempo pareció detenerse. Nadie lo podía creer. Alberto la observó con los ojos abiertos de par en par, como si le hubieran dado un golpe invisible. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, como si no pudiera procesar las palabras. «Lo compré hace 3 meses. Pero decidí seguir trabajando como mesera para entender lo que realmente pasa aquí. Quería ver cómo se trataba al personal, cómo era el ambiente. Y hoy, lamentablemente, usted me lo ha mostrado todo». Las bocas quedaron abiertas. Uno de los cocineros salió al comedor y asintió con una sonrisa. «Es cierto. Julia es la nueva dueña. Nunca dejó de ser una más de nosotros». Los clientes empezaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con entusiasmo. Algunos incluso se pusieron de pie. Julia, sin buscar protagonismo, solo hizo una leve reverencia y volvió su atención al cliente frente a ella. Si desea quedarse, será tratado con respeto, como cualquier otro. Pero si su intención es humillar, le pido que se retire. Aquí no servimos el ego, señor Méndez. Alberto bajó la mirada. No dijo una palabra. Se dio media vuelta y salió, dejando su copa sin terminar y su orgullo en la entrada. Pero mientras cruzaba la puerta, se detuvo un segundo. Algo en su interior se removía, algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo herido, sí, pero también una pizca de admiración. Miró una vez más hacia Julia, que ahora servía a otra mesa con la misma elegancia de siempre. Esa noche, la historia se viralizó. Los vídeos grabados por los clientes circularon en redes como fuego en pasto seco. La mesera que puso en su lugar a un millonario, decían los titulares. Pero para Julia, nada había cambiado. Ella seguía saludando con una sonrisa, sirviendo platos y asegurándose de que cada cliente, sin importar su estatus, se sintiera bienvenido. Sin embargo, lo que nadie sabía era que ese encuentro no sería el último entre ella y Alberto Méndez. Porque, días después, una carta llegó al restaurante. No llevaba remitente, solo un sobre blanco con una sola frase escrita a mano. Todos necesitamos que alguien nos enseñe a ser mejores. Gracias. Y junto a la carta, un cheque, por una suma millonaria. No como compensación, sino como inversión. Porque Alberto, humillado pero inspirado, quería aprender de ella.
Y eso solo fue el comienzo. Julia sostuvo el sobre en sus manos durante varios minutos antes de abrirlo por completo. El papel tenía una textura delicada, perfumada con un leve aroma a sándalo. El trazo manuscrito era firme pero elegante, como el de alguien que estaba acostumbrado a escribir cartas importantes. Lo leyó 3 veces, en silencio, sin mostrar emoción alguna a los demás empleados que la observaban con curiosidad desde la barra. El cheque era real, con una suma que podría cubrir 3 años de operación del restaurante sin esfuerzo. Lo guardó en su bolso sin comentar nada. Esa noche, como siempre, revisó las cuentas, saludó a los últimos clientes y se despidió del personal con un cálido «hasta mañana». Solo al llegar a su pequeño departamento, sentada en su balcón con una taza de té, permitió que las emociones la alcanzaran. No era solo la sorpresa del gesto de Alberto Méndez, era la pregunta latente: ¿qué buscaba realmente? A la mañana siguiente, un hombre elegante con traje gris esperó a que Julia abriera las puertas del restaurante. No era Alberto, pero traía su aroma, poder, discreción y estrategia. Se presentó como Santiago, asistente personal de Méndez. Mi jefe quisiera reunirse con usted, dijo sin rodeos. De manera privada, en un lugar que usted elija. No hay presión, pero insiste en que es importante. Julia lo observó con calma. ¿Es sobre el cheque? No solo eso. Cree que usted puede ayudarlo de una manera que nadie más ha podido. Pero debe escucharlo con la mente abierta. Esa frase le pareció curiosa. Julia aceptó la reunión, pero impuso una condición: el lugar sería su restaurante, a puerta cerrada, después del horario de atención. Cuando Alberto llegó esa noche, no llevaba guardaespaldas, ni reloj de lujo, ni la expresión arrogante que lo caracterizaba. Vestía una camisa blanca remangada, sin corbata, y traía en sus ojos una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Gracias por aceptarme, dijo mientras se sentaba en una de las mesas del rincón, la más alejada de la calle. Julia sirvió 2 tazas de café con sus propias manos y se sentó frente a él. ¿Por qué está aquí, señor Méndez? Él inhaló profundamente. Porque esa noche, cuando me dijo que el restaurante era suyo, sentí una vergüenza tan grande. No por lo que dijo usted, sino porque me vi reflejado en los ojos de todos. Siempre creí que el respeto se compraba. Y usted me lo negó sin levantar la voz. Julia cruzó los brazos. Yo no niego respeto. Solo no lo regalo a quien no lo ofrece primero. Él sonrió levemente. Por eso estoy aquí. Quiero aprender. Pero no sobre restaurantes ni negocios. Eso lo domino. Quiero aprender de usted, a ser humano otra vez. Aquella confesión desarmó por completo cualquier escudo que Julia pudiera haber levantado. Nunca antes alguien tan poderoso se había mostrado así frente a ella. Y aunque su instinto le pedía desconfianza, algo en su interior la invitaba a escuchar. Durante semanas, Alberto comenzó a visitar el restaurante en secreto. Llegaba tarde, después del cierre, y ayudaba en la cocina, limpiaba mesas, incluso escuchaba historias del personal. Julia lo había aceptado, pero le exigió que no dijera una sola palabra sobre su posición o riqueza. Aquí eres uno más, le decía. Si vas a aprender, empieza desde abajo. Lo increíble fue que Alberto no solo aceptó, sino que comenzó a cambiar. Por primera vez en años, se reía con sinceridad, lavaba platos sin quejarse, escuchaba a los demás con atención. Sus manos, acostumbradas a sostener contratos y teléfonos caros, ahora tenían callos por fregar sartenes y cargar cajas. Pero no todos lo aceptaban con facilidad. Samuel, uno de los cocineros, lo miraba con sospecha constante. No confío en los ricos que se disfrazan de pobres, dijo un día a Julia. Siempre tienen un plan. Julia entendía la desconfianza, pero también veía algo en Alberto que otros no podían ver: arrepentimiento genuino. Una noche, mientras ambos limpiaban las mesas, Alberto rompió el silencio. ¿Te has preguntado por qué era tan arrogante? Julia levantó la vista. Él continuó sin esperar respuesta. Mi padre me enseñó que el respeto se exige, no se gana. Que mostrar debilidad era invitar a que te destruyeran. Así crecí, aplastando a quienes no seguían mis reglas. Pero tú me derrotaste sin decir una grosería. Me hiciste sentir pequeño. Y por eso estoy agradecido. Julia asintió. A veces,
Lo que necesitamos no es un castigo, sino un espejo. Desde entonces, la relación entre ambos se tornó más profunda. Julia no solo lo orientaba en temas humanos, sino que le hablaba de la vida desde una perspectiva que Alberto nunca había considerado: la empatía, la dignidad silenciosa, la fuerza de lo sencillo. Una tarde, él la sorprendió con una invitación. Estoy organizando una cena benéfica. Quiero que hables tú. Que cuentes tu historia, que inspires. Nadie mejor que tú para hacerlo. Julia se negó al principio. No necesito protagonismo. No lo haces por ti, dijo él. Lo haces por otros que necesitan escuchar que no todo se compra. Que todavía hay dignidad, integridad, y personas como tú. Aceptó, pero con una condición: él no debía presentarla como alguien que lo cambió. No soy tu redención. Soy solo una mujer que no se dejó pisotear. La noche de la cena, Julia subió al escenario con un vestido sencillo, el cabello recogido y la voz temblorosa al principio. Pero a medida que contaba su historia, la infancia humilde, los trabajos duros, la compra del restaurante con esfuerzo, y aquella noche con Alberto, la audiencia quedó hipnotizada. No por su belleza ni por un discurso ensayado, sino por su verdad. Al terminar, el salón estalló en aplausos. Incluso aquellos que habían llegado solo por cortesía se pusieron de pie. Alberto, sentado en primera fila, no aplaudió de inmediato. Estaba conmovido, con los ojos húmedos. No de tristeza, sino de algo más profundo, una revelación. Esa noche, Julia regresó sola al restaurante. Le gustaba hacerlo, como un ritual. Revisó las luces, tocó las mesas con cariño y se detuvo frente a una foto colgada en la pared, una imagen antigua de ella con su madre, tomada frente al mismo restaurante, muchos años atrás, cuando soñaban con tener algo propio. De pronto, la puerta se abrió. Era Alberto. No podía dormir, confesó. Julia sonrió. ¿Y qué se hace cuando el millonario no puede dormir? Él se acercó lentamente. Se busca a alguien que le enseñe que está bien no tener todas las respuestas. Se sentaron en la barra, compartieron una copa de vino y hablaron hasta que el cielo comenzó a aclararse. No de negocios, ni de inversiones, ni de estrategias. Hablaron de lo que realmente importa: los valores, las pérdidas que no se ven, y las heridas que solo la humildad puede curar. Y aunque aún nadie lo sabía, esa conversación marcaría el inicio de algo más grande. Porque el mundo de Julia y el de Alberto estaban a punto de entrelazarse no solo por respeto o aprendizaje, sino por una conexión inesperada que cambiaría la vida de ambos. Aquel amanecer fue distinto. Había una paz en el ambiente que Julia no recordaba haber sentido desde hacía años. El silencio del restaurante, bañado por la luz suave del sol que se colaba entre las cortinas, hacía parecer que el mundo se hubiera detenido solo para ellos. Alberto la miraba de una manera distinta, sin altivez, sin máscaras, con una especie de ternura tímida que no sabía cómo manejar. Julia, por su parte, mantenía la compostura, aunque por dentro una mezcla de confusión y calidez comenzaba a remover algo que ella no había sentido desde hacía mucho. Él tomó su copa entre los dedos y rompió el silencio con una voz serena. ¿Te has dado cuenta de lo irónico que es todo esto? Yo vine a este restaurante a imponerme, a demostrar que mi apellido abría puertas, y terminé fregando platos contigo, aprendiendo a cerrar la boca para escuchar. Julia sonrió, no por burla, sino por reconocimiento. A veces las mejores lecciones llegan cuando dejamos de buscar poder y empezamos a buscar propósito. Alberto la observó con detenimiento. ¿Y tú? ¿Cuál es tu propósito, Julia? Ella guardó silencio por unos segundos, como si se permitiera por primera vez preguntárselo de verdad. No lo sé con exactitud, dijo finalmente. Quizá este restaurante sea solo el inicio. Siempre quise construir un espacio donde la gente no viniera solo a comer, sino a sentirse vista, escuchada, a recordar que valen, sin importar cuánto tengan en el banco. Alberto bajó la mirada, conmovido. Tú me hiciste sentir eso. Y te juro que no lo olvido. Los días siguientes pasaron con una extraña pero cómoda cercanía entre ellos. No había promesas ni declaraciones, pero algo se gestaba en el aire, como una melodía que aún no se atrevía a sonar del todo. Alberto seguía viniendo al restaurante, no como cliente, sino como parte del equipo. Incluso ayudó a reformar una parte del local que necesitaba mejoras, sin hacerlo público. Solo quería ayudar.
Un día, Julia lo encontró en la pequeña oficina del fondo, hojeando unos papeles con la concentración de un niño aprendiendo algo nuevo. ¿Qué haces ahí?, preguntó ella con una risa contenida. Estoy viendo tus números, respondió sin levantar la vista. Tienes una administración admirable, pero podrías crecer mucho más. Abrir otra sucursal, incluso crear una escuela de servicio para jóvenes que no tienen oportunidades. Julia arqueó una ceja. ¿Y eso es consejo de millonario o de amigo? Alberto se recostó en la silla, cruzando los brazos con una sonrisa tranquila. Quizá de ambos. Pero no estoy ofreciendo una inversión. Estoy ofreciendo un proyecto juntos. Ella se quedó en silencio. La idea era tentadora, no por el dinero, sino por la visión. Julia siempre había soñado con tener impacto más allá de las paredes del restaurante, pero siempre había creído que tendría que hacerlo sola. Ahora, por primera vez, la idea de compartir ese camino no le parecía una carga, sino una posibilidad. Lo pensaré, respondió. No porque dude de ti, sino porque necesito estar segura de que no me perderé en lo que venga. Te entiendo, dijo Alberto. Solo quiero que sepas que no necesito liderar. Solo quiero caminar contigo. Esa frase, simple y directa, se quedó en la mente de Julia durante días. A cada momento libre, su mente volvía a esa conversación. No era solo una propuesta de negocios. Era una propuesta de complicidad. Y eso le asustaba más que cualquier inversión. Una tarde lluviosa, mientras cerraban temprano por la poca afluencia de clientes, Julia tomó una decisión. Lo llamó a la cocina y le entregó un cuaderno viejo, gastado en las esquinas. Este cuaderno tiene todas mis ideas. Lo empecé cuando tenía 17 años. Hay recetas, bocetos, frases, incluso mapas de locales imaginarios. Si vas a caminar conmigo, empieza por conocer mis sueños. Alberto recibió el cuaderno como si fuera un tesoro. Lo hojeó con una mezcla de respeto y emoción. Esto vale más que cualquier cheque. Sí, dijo ella. Porque es mío. Y ahora es tuyo también, si estás dispuesto a no romperlo. A partir de ese momento, comenzaron a reunirse cada semana, no para hablar de dinero, sino de visión, propósito y legado. Alberto propuso ideas, pero siempre escuchaba primero. Julia lideraba, pero con humildad, aceptando consejos, corrigiendo cuando era necesario, sin ceder su esencia. La noticia de que Julia planeaba expandirse comenzó a circular discretamente entre ciertos círculos. Algunos medios querían entrevistas, pero ella las rechazó. No quería protagonismo mediático. Solo resultados reales. Sin embargo, la historia no podía mantenerse oculta por siempre. Una influencer local, cliente frecuente del restaurante, publicó en sus redes una foto con Julia y Alberto trabajando codo a codo en la cocina, acompañada de un texto: el millonario que aprendió a servir, y la mujer que le enseñó a amar lo que hace. La publicación se volvió viral en menos de 24 horas. Medios nacionales empezaron a llamar. Canales de televisión querían entrevistas. La historia inspiraba a muchos, pero Julia temía que se desvirtuara. No quería convertirse en una celebridad. No quería que su restaurante se convirtiera en un espectáculo. Alberto se reunió con ella esa misma noche. Podemos manejar esto, le dijo con tranquilidad. Hay maneras de mostrar tu historia sin convertirla en un circo. Pero también, esto puede inspirar a miles. ¿Estás segura de que quieres mantenerlo en secreto? Julia suspiró. No quiero fama. Pero si puede servir de algo, si puede abrir puertas a jóvenes como yo, entonces tal vez valga la pena mostrar un poco. Al día siguiente, aceptaron una entrevista exclusiva con una periodista conocida por su enfoque humano. Fue un encuentro íntimo, sin flashes ni maquillaje exagerado. Julia habló con honestidad, sin adornos. Contó su historia sin victimismo, solo con verdad. Alberto, por su parte, no intentó robar protagonismo. Solo dijo una frase que se quedaría grabada en la memoria colectiva. Ella no solo me enseñó a servir una mesa. Me enseñó a servir a los demás con dignidad. Y eso no tiene precio. La entrevista fue un éxito. Pero lo más importante no fue la audiencia, sino el impacto. Decenas de jóvenes comenzaron a escribir al restaurante pidiendo oportunidades, consejos, trabajo.
Julia creó entonces un pequeño programa de formación intensiva, gratuito, con clases de cocina, atención al cliente y desarrollo personal. Alberto aportó los recursos. Julia, el alma. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El segundo restaurante estaba ya en construcción. Y cada decisión era tomada en conjunto. Julia seguía siendo la esencia, pero ahora tenía un compañero que la empujaba a soñar más alto, sin que eso implicara volar sola. Una noche, después de una jornada agotadora, estaban sentados en la terraza del nuevo local, aún en obra, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Habían abierto una botella de vino para celebrar el avance. Julia se recostó contra la baranda, exhalando con satisfacción. ¿Te das cuenta de todo lo que ha pasado desde aquella noche?, preguntó. Sí, dijo él. A veces pienso que aquella humillación fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Por qué me trajo a ti? Julia lo miró, esta vez sin evitar la emoción en su rostro. Y a mí me enseñó que no todo el que llega con soberbia está perdido. Se quedaron en silencio, contemplando el horizonte. La ciudad dormía, pero ellos no. Había mucho por hacer aún, muchos sueños por cumplir, muchas vidas por tocar. Y sin decirlo, ambos sabían que lo que estaban construyendo no era solo una cadena de restaurantes, ni una historia de redención. Era algo mucho más poderoso, un vínculo forjado entre dos mundos opuestos que habían decidido encontrarse en el respeto, la verdad y una profunda admiración mutua que crecía con cada día que pasaba. La noche era cálida, con una brisa ligera que movía suavemente las lonas blancas que cubrían el esqueleto del nuevo restaurante. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como si observaran con curiosidad lo que estaban haciendo en ese pequeño rincón del mundo. Julia y Alberto permanecían en silencio, sin necesidad de llenar el espacio con palabras. Era un silencio cómodo, de esos que solo se construyen cuando la confianza ya no requiere adornos. Después de unos minutos, Julia se apartó un poco de la baranda y caminó lentamente por el interior en construcción. Tocaba las paredes sin pintar, recorría el aire con la mirada, como si ya pudiera ver el futuro allí, las mesas llenas, las risas flotando entre los platos, los jóvenes aprendices sirviendo con orgullo. Alberto la siguió con los ojos, admirando la manera en que ella podía convertir un simple edificio en un sueño latente. ¿Sabes?, dijo ella de pronto. Cuando era niña, solía cerrar los ojos y soñar con tener un lugar como este. Pero no porque quisiera ser dueña de algo, sino porque quería darle a la gente lo que yo no tenía, un lugar donde sentirse valiosa. Alberto se acercó despacio, quedando a su lado. Y lo estás logrando. Pero no solo eso, estás enseñándole a otros que también pueden hacerlo. Ese es tu verdadero poder. Julia se quedó en silencio, procesando sus palabras. Nunca se había visto a sí misma como alguien poderosa. Solo como alguien que se negó a rendirse. Pero ahora, frente a esos muros aún sin nombre, sintió por primera vez que el impacto de su existencia trascendía lo personal. Pasaron semanas intensas. El segundo restaurante tomó forma más rápido de lo esperado. Jóvenes que habían escrito tras la entrevista fueron seleccionados para integrarse a un programa de formación que Julia y Alberto llamaron Raíces. El nombre lo eligió Julia, explicando que cada persona necesita sentir que pertenece, que sus raíces valen, sin importar lo humilde que sea su origen. Los nuevos empleados no solo aprendían a servir mesas o preparar café. Aprendían a escucharse, a respetar, a hablar con dignidad. Había sesiones semanales donde compartían sus historias, sus miedos, sus metas. Julia dirigía cada una como si fuera un círculo sagrado. Alberto, aunque más reservado, también asistía. Escuchaba más de lo que hablaba. Su presencia se había vuelto firme, pero no invasiva. Un día, durante una de esas sesiones, una joven llamada Mariela compartió algo que estremeció a todos. Cuando llegué aquí, no sabía ni cómo mirar a los ojos. Pensé que este trabajo era un escape, pero ahora siento que es una puerta. No solo a un futuro mejor, sino a una versión mía que yo no conocía. Las lágrimas corrieron por varias mejillas, incluso por las de Julia, aunque intentó disimular. Alberto, sentado en el fondo, sintió algo quebrarse por dentro. Recordó cómo, años atrás, habría desechado a alguien como Mariela sin pensarlo dos veces. Ahora, ella era el ejemplo más claro de lo que estaba aprendiendo. La grandeza no se mide por los logros, sino por la capacidad de transformar vidas.
La inauguración del nuevo local llegó una mañana luminosa, con un cielo despejado que parecía una bendición. No hubo alfombra roja ni figuras famosas. Fue un evento sencillo, con vecinos, antiguos clientes, familias de los nuevos empleados y algunos medios locales. Julia, con su habitual humildad, dio un pequeño discurso. Habló del esfuerzo colectivo, del valor de creer en los demás, de cómo los sueños no nacen en soledad. Cuando terminó, cedió el micrófono a Alberto, quien subió al pequeño escenario improvisado con pasos firmes pero mirada serena. Yo he construido edificios, empresas, cifras, pero nunca había ayudado a levantar algo con alma, dijo. Hoy no estoy aquí como inversionista, ni como empresario. Estoy aquí como alumno. Y mi maestra, la mujer que me devolvió la humanidad, está justo aquí frente a ustedes. Se llama Julia, y gracias a ella, muchos más volveremos a creer. Los aplausos fueron ensordecedores. Julia se sintió abrumada, no por la exposición, sino por la sinceridad con que él hablaba. Había algo en su mirada que había cambiado. Ya no era el millonario orgulloso que exigía atención. Era un hombre que había aprendido a mirar desde abajo, y desde adentro. Después del evento, ya con la noche encima y el restaurante lleno por primera vez, Julia se apartó un momento para observarlo todo desde la cocina. La armonía del servicio, los comensales riendo, los jóvenes sirviendo con seguridad. Era más de lo que alguna vez soñó. Y aún así, sentía que apenas comenzaba. Alberto se acercó por detrás, en silencio, como siempre. «¿Te ves feliz?», murmuró. Julia giró hacia él. «Lo estoy. Pero también asustada. Esto está creciendo rápido, y no quiero perder lo que lo hace especial». Él asintió, comprendiendo. «Entonces sigamos recordándonos por qué comenzamos. Y prometámonos algo, si alguna vez nos desviamos, nos lo diremos sin miedo». Ella lo miró fijamente. «Hecho». El nuevo restaurante no tardó en ganarse el cariño del barrio. No por la decoración, que era sobria y elegante, ni por el menú, que estaba cuidadosamente diseñado por chefs jóvenes, sino por la energía que lo habitaba. Allí, los clientes eran tratados como invitados de honor, y los empleados como piezas esenciales de una gran familia. Julia, aunque más visible ahora, no se encerraba en una oficina. Seguía sirviendo, limpiando, conversando con los clientes. Alberto, por su parte, equilibraba su mundo corporativo con su presencia constante en el proyecto. Algunos de sus socios no entendían este nuevo pasatiempo suyo. Pero él ya no sentía necesidad de justificarlo. Para él, aquello no era caridad ni hobby. Era redención. Y mientras los días pasaban, sin que ninguno lo verbalizara, entre ellos comenzó a florecer algo más. No era un amor repentino ni impulsivo. Era una conexión profunda, tejida por la confianza, el respeto y una admiración silenciosa que crecía con cada conversación nocturna, con cada decisión compartida, con cada mirada cómplice. Un anochecer, mientras cerraban el restaurante, quedaron solos en la cocina. La radio sonaba bajito una vieja canción de trova. Julia fregaba una olla con movimientos pausados. Alberto la observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa suave. ¿Te has dado cuenta que este es el único lugar donde no uso reloj?, preguntó él de pronto. Ella se volvió, sorprendida por el comentario. ¿Y por qué será? Porque aquí no siento que el tiempo se me escape. Aquí, siento que el tiempo se queda. Julia lo miró sin decir nada. Sus ojos hablaban más que cualquier frase ensayada. Él se acercó lentamente, sin romper la armonía del momento. Se quedaron uno frente al otro, sin tocarse, sin necesidad de llenar el espacio con gestos grandilocuentes. Solo el murmullo de la música y el aroma del jabón. Nunca planeé esto, dijo él en voz baja. Nunca imaginé que vendría aquí a encontrar algo más que una lección de humildad. Yo tampoco, susurró Julia. Y quizá por eso, vale tanto. No se besaron. No se abrazaron. No hacía falta. En esa mirada compartida, en ese silencio lleno de significado, se selló un nuevo capítulo entre ellos. Uno que no necesitaba etiquetas inmediatas, pero que llevaba grabado el lenguaje de lo real. Los días que siguieron confirmaron que la conexión era más fuerte que cualquier duda. No se trataba solo de compatibilidad emocional.
Se trataba de visión compartida, de valores alineados, de un respeto mutuo que había nacido del conflicto y crecido con paciencia. Y sin que aún lo supieran del todo, el mundo comenzaba a mirar con atención lo que estaban construyendo. No solo un modelo de negocio ético y humano, sino una historia de transformación que empezaba a resonar en otros rincones. En universidades, en barrios humildes, en foros empresariales. Y aunque Julia seguía rechazando los grandes focos, sabía que algo importante se avecinaba. Que su historia y la de Alberto no eran solo suyas ya. Eran símbolo de una posibilidad, la de que el poder y la dignidad podían encontrarse y caminar juntos. ChatGPT SED. El murmullo del restaurante en sus noches de funcionamiento era casi como una canción, risas mezcladas con el tintinear de copas, pasos ligeros sobre el suelo de madera, voces que conversaban con la confianza de sentirse en casa. Julia solía observar todo desde un rincón, sin imponerse, pero siempre presente. Su manera de liderar no era con autoridad visible, sino con ejemplo silencioso. Era el tipo de persona que no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Una noche en particular, después de una jornada agotadora, se quedó sola en la oficina del fondo, revisando facturas, contratos y algunas solicitudes de jóvenes que querían entrar al programa Raíces. Sobre la mesa había una carta escrita a mano. Era de Mariela, la joven que había compartido su historia semanas atrás. Gracias, Julia, comenzaba. No solo por darme trabajo, sino por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre, el respeto por mí misma. Julia apretó los labios, conteniendo una emoción profunda que amenazaba con salir. Era eso lo que más valoraba. Más que los logros financieros, más que las cifras crecientes, más que el reconocimiento mediático. Era saber que estaba tocando almas, no solo cambiando rutinas. En ese instante, Alberto apareció en la puerta, sosteniendo 2 cafés. Me pareció que todavía estabas aquí, dijo. Pensé que necesitarías esto. El murmullo del restaurante en sus noches de funcionamiento era casi como una canción, risas mezcladas con el tintinear de copas, pasos ligeros sobre el suelo de madera, voces que conversaban con la confianza de sentirse en casa. Julia solía observar todo desde un rincón, sin imponerse, pero siempre presente. Su manera de liderar no era con autoridad visible, sino con ejemplo silencioso. Era el tipo de persona que no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Una noche en particular, después de una jornada agotadora, se quedó sola en la oficina del fondo, revisando facturas, contratos y algunas solicitudes de jóvenes que querían entrar al programa Raíces. Sobre la mesa había una carta escrita a mano. Era de Mariela, la joven que había compartido su historia semanas atrás. Gracias, Julia, comenzaba. No solo por darme trabajo, sino por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre, el respeto por mí misma. Julia apretó los labios, conteniendo una emoción profunda que amenazaba con salir. Era eso lo que más valoraba. Más que los logros financieros, más que las cifras crecientes, más que el reconocimiento mediático. Era saber que estaba tocando almas, no solo cambiando rutinas. En ese instante, Alberto apareció en la puerta, sosteniendo 2 cafés. Me pareció que todavía estabas aquí, dijo. Pensé que necesitarías esto. Ella sonrió, aliviada de verlo. Tomó la taza y se acercó a la ventana. Gracias. Justo estaba leyendo una carta, de Mariela. No te imaginas lo que escribió. Dímelo, pidió él, con genuina curiosidad. Julia leyó en voz alta el resto de la carta, con voz suave. Alberto la escuchaba como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que él también estaba armando. Al finalizar, ambos quedaron en silencio, contemplando las luces del vecindario a lo lejos. ¿Sabes qué es lo que me asombra más de todo esto? Preguntó él, apoyándose en la pared. Que logras cambiar vidas sin prometer nada. No haces discursos, no ofreces recompensas. Solo haces, y ellos te siguen. Julia bebió un sorbo de café. No se trata de que me sigan. Se trata de que crean en ellos mismos. Yo solo les recuerdo que pueden hacerlo. Eso es liderazgo real, dijo él. No el que aprendí en Harvard, ni en ninguna sala de juntas. Julia lo miró de reojo, divertida. Así que Harvard, ¿eh? Culpa de mi padre, rió Alberto. Él creía que solo los títulos hacían al hombre. Pero nunca me enseñó a escuchar, ni a llorar, ni a pedir perdón.
Eso, lo aprendí aquí. Contigo. Julia se quedó quieta. Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Sentía algo creciendo entre ellos, algo inevitable. Pero no quería apresurar nada. Tenía demasiado que proteger, su gente, sus sueños, su equilibrio. A veces me da miedo, admitió, en voz baja. No de ti. Sino de lo que esto puede hacerme olvidar. Dejarme llevar por sentimientos y descuidar lo que estoy construyendo. Me ha costado tanto llegar aquí. Alberto se acercó lentamente, sin invadir. No quiero ser una distracción. Quiero ser un puente. Si alguna vez sientes que me convierto en un peso, dímelo. Me haré a un lado. Pero si me dejas, quiero caminar contigo. Sin prisa. Sin presión. Julia lo miró. En sus ojos no vio promesas vacías, ni urgencias disfrazadas de romance. Vio sinceridad. Y sobre todo, respeto. Ese respeto que tanto valoraba. Entonces caminemos, respondió finalmente. Pero con los pies bien puestos sobre la tierra. En las semanas siguientes, su vínculo se fortaleció de forma natural. Compartían madrugadas planificando, tardes escuchando a los nuevos jóvenes del programa, y noches en silencio contemplativo, sin necesidad de llenar cada minuto con palabras. Aunque todavía no eran una pareja oficial, todos lo notaban. Y nadie lo cuestionaba. El segundo restaurante funcionaba a plena capacidad, y los medios comenzaban a hablar de una revolución silenciosa en el mundo de la hostelería. Algunos empresarios se acercaron, queriendo invertir. Julia los escuchaba con atención, pero no todos pasaban su filtro. No se trataba de dinero, sino de intención. Solo aceptaba a aquellos que compartían la visión completa, dignidad, inclusión, respeto. Fue entonces cuando recibió una invitación inesperada. Una fundación internacional que promovía proyectos sociales sostenibles la había nominado para un reconocimiento especial. El evento sería en Barcelona. Un viaje, una ceremonia, una oportunidad de compartir su historia ante líderes de todo el mundo. Julia dudó. Nunca había salido del país. Ni siquiera había tomado un avión. Es una oportunidad enorme, le dijo Alberto una noche. Y no solo para ti. Para todos los que te siguen. Sería una voz para quienes nunca la han tenido. Ella lo sabía. Pero también sentía vértigo. ¿Y si me pierdo allá arriba? Preguntó, como si hablara consigo misma. Entonces yo estaré abajo, esperándote para que bajes tranquila, dijo él, sonriendo. La frase la convenció. Aceptó la invitación. El viaje fue transformador. Julia no solo habló en la ceremonia, sino que participó en paneles, talleres y encuentros con líderes sociales. Su historia conmovió a cientos. Su sencillez, su claridad, su autenticidad rompieron cualquier barrera cultural. Y al regresar, algo había cambiado en ella. Ya no era solo una mujer construyendo sueños. Era una referente. Y aunque eso le daba miedo, también la llenaba de energía renovada. Tenemos que multiplicar esto, le dijo a Alberto una semana después de volver. Hay miles de jóvenes en otras ciudades esperando algo así. No podemos quedarnos aquí. Él la miró con orgullo. Entonces lo haremos. A tu ritmo. A tu manera. Pero juntos. Así nació la idea de abrir no un tercer restaurante, sino un centro integral de formación, una especie de academia con enfoque humano, donde los jóvenes no solo aprendieran oficios, sino también valores, emociones, autoestima. Buscaron un terreno amplio en las afueras de la ciudad. Lo encontraron gracias a un exalumno del programa Raíces, que trabajaba ahora como agente inmobiliario. Todo parecía volver como una ola de gratitud. Lo que Julia había sembrado, ahora florecía de formas insospechadas. Y mientras el centro se planificaba, Julia y Alberto comenzaron a escribir un libro juntos. No un bestseller comercial, sino una especie de bitácora íntima. Narraba la historia desde dos voces, ella desde la experiencia vivida, él desde la transformación personal. Querían que fuese un regalo para los futuros líderes, un mapa emocional para quienes no sabían cómo empezar. Las noches se llenaron de escritura compartida, de anécdotas recuperadas, de reflexiones profundas. En una de esas noches,
Cuando ya el libro tenía más de 100 páginas, Julia cerró su portátil y se quedó mirando a Alberto. Nunca imaginé esto, dijo. No tú. No esto. No todo lo que está pasando. Y a veces me pregunto, ¿será que lo merezco? Él se acercó, tomó sus manos entre las suyas y le respondió con la voz más firme que ella le había oído. Tú no mereces esto. Esto te merece a ti. Fue la primera vez que se besaron. Sin aviso, sin guión, sin planes. Fue un beso sereno, lleno de historias no contadas, de heridas compartidas, de futuros entrelazados. Y aunque no lo dijeron en voz alta, supieron que aquel momento sellaba algo que el tiempo no podría deshacer. No pararon. Ni de trabajar, ni de soñar, ni de amar con la calma de quien sabe lo que cuesta construir algo verdadero. Julia siguió al frente, firme como siempre. Alberto, ahora más humano que nunca, era su compañero de batallas. Y aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, los dos sabían que ya no estaban solos. Porque lo que habían creado, con esfuerzo, con caídas, con redención, era más que un restaurante, más que un programa, más que un proyecto. Era un legado vivo. Un movimiento. Y lo mejor, apenas comenzaba, el amanecer llegaba lentamente al terreno donde se construiría el nuevo centro de formación. Una mezcla de tierra húmeda y madera recién descargada llenaba el aire con un aroma que hablaba de comienzos. Julia se encontraba en el centro del lugar, con un casco blanco en la cabeza y planos enrollados bajo el brazo. No era arquitecta ni ingeniera, pero cada rincón de ese espacio nacía de su visión. A su lado, Alberto revisaba algunos papeles con los jefes de obra. Estaba más relajado que nunca, vestido con jeans y una camisa sencilla, sin el traje que solía definir su identidad en el pasado. Ya no necesitaba símbolos para sentirse válido. Ambos se miraron un instante, y fue suficiente para entenderse sin palabras. Era otro de esos momentos que confirmaban que el tiempo, desde que se habían cruzado aquella noche en el restaurante, les pertenecía. Aún me cuesta creerlo, dijo Julia, apoyándose en una de las vigas. ¿Tú te das cuenta de lo que estamos haciendo? Alberto sonrió, con los ojos brillando. Sí. Y aún así siento que apenas hemos comenzado. Este lugar será mucho más que ladrillos y aulas. Será un refugio. Una fábrica de esperanza. Julia asintió lentamente. Lo que estaban construyendo tenía raíces profundas. No era un gesto de caridad, ni un experimento social para sentirse bien con ellos mismos. Era una respuesta. Una respuesta a años de abandono, de desigualdad, de oportunidades perdidas para jóvenes que merecían más. Y cada paso que daban era guiado por esa intención. Mientras las obras avanzaban, Julia y Alberto comenzaron a organizar reuniones con líderes comunitarios. Querían que el centro no fuera una isla, sino parte viva del tejido local. Visitaron escuelas, conversaron con padres, escucharon a jóvenes. Muchas de esas charlas terminaban con lágrimas, abrazos o silencios llenos de significado. En una de esas visitas, conocieron a Luis, un joven de 16 años, con una inteligencia brillante y una mirada triste. Había abandonado la escuela para cuidar a su hermana menor después de que su madre fuera detenida injustamente. Julia quedó impactada por su historia. Lo invitó al restaurante esa misma noche. No puedo pagarte nada, dijo Luis con vergüenza al llegar. Ni tengo ropa bonita como los otros. Julia lo abrazó sin decir nada. Luego le sirvió un plato caliente, lo sentó en la mejor mesa y habló como si fuera un invitado de honor. Aquí no cobramos por tratar con dignidad, le dijo. Solo esperamos que, cuando te toque a ti, hagas lo mismo por alguien más. Luis se convirtió en uno de los primeros estudiantes del futuro centro. Y su evolución fue tan veloz como conmovedora. En pocos meses, pasó de la timidez extrema a liderar dinámicas grupales, de la inseguridad a escribir discursos que dejaban a todos conmovidos. Era la prueba viviente de que el entorno puede cambiar destinos. Julia y Alberto solían sentarse a ver a los chicos ensayar en la sala de formación temporal que habían adaptado en el segundo restaurante. Desde una esquina, observaban con orgullo el efecto multiplicador de su esfuerzo. No solo estaban formando jóvenes, estaban sembrando líderes. Una tarde, mientras todos trabajaban en una dinámica sobre comunicación, uno de los estudiantes levantó la mano. ¿Y qué pasa si tenemos miedo de fracasar?, preguntó con honestidad.
Hubo un silencio breve, y luego Julia se puso de pie. El miedo a fracasar es real, dijo. Yo también lo tuve. Muchas veces. Pero descubrí que fracasar no es lo peor que puede pasarnos. Lo peor es dejar de intentarlo por miedo. Alberto añadió desde el fondo. Y lo segundo peor es dejar que ese miedo nos haga tratar mal a otros. Yo fui ese tipo de persona una vez. Pero todos podemos elegir en qué convertirnos, sin importar lo que fuimos. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire como semillas que pronto echarían raíces. En poco tiempo, la historia del centro comenzó a atraer la atención de organizaciones internacionales. Querían replicar el modelo en otros países. Julia se mantenía cauta. No quería convertir su misión en una franquicia sin alma. Pero entendía que había llegado el momento de pensar en estructuras más amplias. Crearon entonces una fundación. No para recaudar fondos a ciegas, sino para garantizar que cada réplica del modelo mantuviera la esencia original: humildad, comunidad, impacto humano. El día de la inauguración oficial del centro de formación llegó con un cielo despejado y cientos de personas reunidas. Padres, madres, niños, líderes sociales, empresarios, políticos, antiguos estudiantes, medios. Pero Julia no quiso subir al escenario sola. Llamó a Luis, a Mariela, y a 3 estudiantes más para acompañarla. Este proyecto no es mío, dijo, con la voz firme pero emocionada. Es de todos los que alguna vez sintieron que no tenían un lugar. Es para quienes pensaron que su historia no importaba. Hoy les digo, su historia vale. Su vida vale. Y este lugar es la prueba de ello. Los aplausos no se hicieron esperar. Algunos lloraban. Otros levantaban carteles de agradecimiento. Alberto la observaba desde un costado, sin moverse, profundamente conmovido. En su rostro se leía algo más que admiración. Se leía amor, compromiso, y un orgullo silencioso que no buscaba aplausos. Cuando Julia bajó del escenario, él se acercó y la abrazó sin decir palabra. Luego le susurró al oído. Este es el momento más hermoso de toda mi vida. Ella lo miró, con una ternura que desarmaba. Y no lo hiciste solo. No, dijo él. Lo hicimos juntos. Como todo lo que vale la pena. Los meses siguientes fueron una constante de actividad. Nuevas solicitudes, talleres, historias que se tejían dentro de las paredes del centro como hilos invisibles. Julia ya no era solo líder de un proyecto. Se había convertido en una figura respetada, admirada, consultada. Pero ella seguía siendo la misma, la que servía café, la que escuchaba antes de hablar, la que limpiaba junto a los demás al final del día. Una noche, después de una jornada especialmente larga, ambos estaban sentados en el jardín del centro. Era una zona tranquila, con árboles jóvenes que empezaban a crecer. Tenían una manta extendida sobre el pasto, algo de vino y los restos de una cena sencilla que habían compartido solos, como en los viejos tiempos. ¿Y ahora qué viene?, preguntó Alberto, recostado mirando las estrellas. Julia lo miró, con esa mezcla de determinación y dulzura que lo había conquistado desde el primer día. Viene lo que siempre ha venido, respondió. Más historias. Más jóvenes. Más desafíos. Y nosotros, caminando sin prisa. Sabiendo que el camino ya no es solo nuestro, sino de todos los que vendrán. Él la sintió. Entonces, sigamos caminando. La noche siguió en calma. Sin planes urgentes. Sin estrategias. Solo 2 personas sentadas bajo el cielo, acompañadas por el eco de todas las vidas que habían tocado, y por la certeza profunda de que cuando el amor y la dignidad se dan la mano, no hay límite que no pueda romperse. El viento susurraba entre las hojas jóvenes del jardín, trayendo consigo un aire de promesa. Aunque la noche estaba en calma, la mente de Julia seguía en movimiento. No por preocupación, sino por la efervescencia de nuevas ideas que nacían una tras otra. A su lado, Alberto ya había cerrado los ojos, descansando sobre la manta, confiado, sereno. Ella lo observó por unos segundos, y sonrió en silencio. ¿Quién habría dicho que aquel hombre altanero del restaurante se transformaría en su mayor aliado, y quizá, sin haberlo planeado, en el amor que la vida le debía? Pero no había tiempo para sentimentalismos prolongados.
Al día siguiente tenían una reunión clave con un grupo de educadores rurales que deseaban replicar el modelo del centro en sus comunidades. Julia sabía que era delicado. Trasladar una esencia tan humana sin que se diluyera en procesos administrativos no era tarea fácil. Había que preparar, capacitar, inspirar, no solo entregar manuales. A la mañana siguiente, Julia ya estaba en la sala de conferencias del centro, ajustando detalles con su equipo. Entre ellos se encontraba Natalia, una joven profesora que había dejado su puesto en una escuela privada para unirse a la iniciativa. ¿Lista para hoy?, preguntó Natalia, mientras conectaba su portátil al proyector. Lista para todo, respondió Julia con una sonrisa. Hoy es uno de esos días donde no solo enseñamos, sino también aprendemos. No venimos a imponer un modelo, venimos a escuchar cómo podemos adaptarlo juntos. Uno a uno fueron llegando los educadores rurales. Algunos venían de regiones tan alejadas que habían viajado toda la noche. Los recibieron con café caliente, frutas y una carta escrita a mano por los propios estudiantes del centro. En ella, contaban cómo había cambiado su vida desde que conocieron a Julia y Alberto. Las primeras horas fueron intensas. Preguntas, testimonios, intercambio de experiencias. Uno de los educadores, don Gerardo, un hombre mayor con rostro curtido por el sol, tomó la palabra. Nosotros allá trabajamos con lo que hay, dijo. A veces no hay libros, no hay internet, pero hay ganas. Lo que ustedes hacen aquí es maravilloso, pero ¿cómo lo llevamos a un cerro donde no llega ni la señal? Julia se acercó despacio. Lo miró a los ojos, y habló con claridad. Don Gerardo, la señal no define el valor de un proyecto. Ustedes tienen lo más importante, voluntad y compromiso. Si logramos formar a los jóvenes en pensamiento crítico, empatía y propósito, ya estamos haciendo la mayor transformación. Lo demás, vendrá con tiempo y alianzas. Empecemos con lo esencial. Las palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo. Aquella jornada terminó con un acuerdo poderoso: los educadores formarían una red piloto con apoyo del centro. Cada mes, Julia y su equipo viajarían a una de las comunidades para fortalecer el proceso, con Alberto asumiendo la logística y financiamiento. Durante el primer viaje, algo inesperado ocurrió. En una comunidad del altiplano, un niño de apenas 8 años, llamado Eliseo, se acercó a Julia con un cuaderno. Tenía dibujos de máquinas, turbinas, casas flotantes. Su creatividad desbordaba. Quiero que esto sea real, le dijo. Pero en mi escuela no creen que valga la pena soñar. Julia se arrodilló frente a él y sostuvo el cuaderno como si fuera un tesoro. Claro que vale la pena, Eliseo. Soñar es el primer paso para cambiar el mundo. ¿Me dejarías mostrar esto en nuestro centro para inspirar a otros niños? El niño asintió, sorprendido y emocionado. De regreso al centro, Julia organizó una exposición con los dibujos de Eliseo, y la tituló «La imaginación no tiene techo». Los estudiantes se inspiraron tanto que comenzaron a compartir sus propios proyectos, y pronto nació un nuevo taller, Innovación Creativa desde la Infancia. A medida que los programas se expandían, también lo hacía la atención mediática. Documentales, artículos y entrevistas llegaban de distintas partes del mundo. Pero Julia siempre desviaba el protagonismo hacia el colectivo. Lo repetía con firmeza: no es mi historia. Es la historia de quienes creen que otro futuro es posible. Un día, mientras revisaban una propuesta de colaboración con una universidad internacional, Alberto levantó la vista y dijo: ¿Te das cuenta de que esto ya no se trata solo de educación? Julia lo miró, intrigada. Se trata de transformar el sistema desde sus cimientos. Estamos generando tejido social. Las familias se organizan, los jóvenes emprenden, los barrios se fortalecen. Es un movimiento. Julia respiró hondo. Entonces, es hora de pensar en grande. Fue así como nació la idea de una ciudad-escuela. Un espacio de convivencia, aprendizaje, emprendimiento y arte, donde las personas pudieran no solo capacitarse, sino también vivir, crear, sanar. No sería una utopía, sino una experiencia real, construida con la comunidad. Empezaron a buscar terrenos. Reunieron arquitectos, sociólogos, psicólogos, líderes barriales. Cada uno aportó algo. No habría rejas ni divisiones jerárquicas. Las casas estarían junto a los talleres,
las huertas junto a los laboratorios, la plaza central sería el corazón del proyecto. Mientras la ciudad escuela tomaba forma, Alberto recibió una oferta inesperada. Un fondo de inversión le propuso retomar la dirección de su antigua compañía, con total libertad creativa y presupuesto ilimitado. Era una oportunidad de oro, pero venía con una condición: debía dejar de lado todos sus proyectos sociales. Lo pensó durante días. Julia no opinó, respetando su silencio. Una noche, en el mismo jardín donde solían soñar, él rompió la quietud. Rechacé la oferta. ¿Estás seguro?, preguntó Julia, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Sí. Antes pensaba que el poder estaba en los números. Ahora sí que está en las personas. Aquí, siento que por fin estoy donde pertenezco. Julia lo abrazó, y en ese abrazo, sin promesas ni juramentos, sellaron una verdad profunda: lo que construían juntos era mucho más valioso que cualquier contrato. Con el paso del tiempo, comenzaron a llegar delegaciones de otros países. Querían entender cómo un restaurante se había convertido en la semilla de un cambio estructural. Julia repetía siempre la historia desde el comienzo: todo empezó cuando un millonario gritó en un restaurante. Y alguien se atrevió a responderle desde la dignidad. Uno de los reporteros, tras escuchar la historia completa, preguntó: ¿y si ese día usted se hubiese quedado callada? Julia sonrió, como quien ya ha respondido esa pregunta en su corazón muchas veces. Entonces esta historia no existiría. A veces, basta una sola palabra valiente para cambiar el rumbo de todo. Los ojos del reportero se humedecieron. Era imposible no sentirse tocado por la fuerza serena de aquella mujer. Al final de esa jornada, Julia se sentó en el umbral de una de las nuevas aulas de la ciudad escuela. Los estudiantes corrían por la plaza, algunos pintaban murales, otros ensayaban teatro. Todo fluía con vida. Natalia se sentó a su lado. ¿Y qué sigue ahora? Julia la miró sin apuro. Seguir sembrando. No hay una meta final. Cada niño que cree en sí mismo, cada joven que decide no rendirse, cada mujer que levanta su voz, es un nuevo comienzo. Y entonces, como si el destino decidiera poner un broche simbólico a ese momento, se acercó un niño que no conocían. Venía con una carta doblada en la mano. ¿Eres tú la señora Julia? Ella asintió. Mi mamá te admiraba mucho. Antes de morir, me dijo que algún día viniera a encontrarte. ¿Y que te diera esto? Julia tomó la carta con respeto. Al abrirla, encontró unas líneas escritas con trazo tembloroso. Gracias por existir. Gracias por recordarme que mi historia también importa. No tenía nombre. Solo esa frase. Pero Julia supo que no necesitaba saber más. Aquello bastaba. Era una confirmación más de que cada acto, cada palabra, cada semilla plantada desde el amor y la justicia, florece. Tal vez no de inmediato. Tal vez en otra tierra, en otro tiempo. Pero florece. Y ella seguiría sembrando. Siempre, Julia guardó la carta con cuidado, como si se tratara de un fragmento de algo sagrado. La dobló despacio y la colocó en un pequeño bolsillo interno de su chaqueta, el mismo donde solía guardar aquellas cosas que necesitaban estar cerca del corazón. Luego miró al niño, con una ternura tranquila. ¿Cómo te llamas? Emilio. ¿Y te gustaría quedarte hoy con nosotros? Puedes ver los talleres, pintar, jugar, o simplemente estar. El niño dudó por un momento, bajó la mirada y luego asintió. Julia le tomó la mano, y juntos caminaron hacia el aula de arte, donde un grupo de niños estaba mezclando colores con las manos y creando un mural colectivo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad escuela, Alberto coordinaba la llegada de nuevos voluntarios. Algunos venían desde países lejanos, otros eran vecinos del barrio que, poco a poco, habían pasado de ser escépticos a participantes activos. Una de las cosas que más lo emocionaban era ver cómo los antiguos comensales del restaurante, aquellos que habían sido testigos de aquel primer momento tenso, ahora formaban parte del proyecto como donadores, mentores o incluso trabajadores. Una señora mayor, doña Cecilia, que solía ser clienta habitual del restaurante de lujo, llegó esa tarde con un grupo de costureras del barrio. Traían bolsas de tela y máquinas de coser. Venimos a proponer un taller de reciclaje textil, dijo con determinación. Las chicas tienen talento,
pero nadie les ha dado una oportunidad. Alberto les abrió las puertas sin pensarlo 2 veces. No había burocracia que entorpeciera la participación. El espíritu del lugar era claro: si tenías algo que ofrecer desde el corazón, eras bienvenido. En los días siguientes, el taller de costura se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional. Abuelas enseñaban a niñas, adolescentes compartían diseños modernos, y algunas madres solteras comenzaron a generar ingresos con sus creaciones. Una de ellas, Mariela, dijo algo que marcó a todos. Durante años, me hicieron creer que solo servía para limpiar. Hoy sé que mis manos también pueden crear belleza. La frase fue pintada en una de las paredes del centro, como recordatorio de la transformación silenciosa que ocurría en cada rincón. Por las noches, cuando el bullicio de la jornada descendía, Julia y Alberto caminaban por los pasillos iluminados con luces cálidas, observando cómo el lugar seguía respirando incluso en la quietud. En una de esas caminatas, Julia se detuvo frente a la biblioteca. ¿Sabes qué me gustaría hacer?, preguntó de pronto. Sorpréndeme. Un espacio de escucha profunda. Donde la gente venga no a hablar, sino a ser escuchada. Alberto la miró con esa mezcla de admiración y curiosidad que ya era familiar. ¿Cómo sería eso? Una sala sin juicios, sin diagnósticos. Con personas formadas solo para oír. A veces, lo único que necesita alguien para comenzar a sanar, es sentir que su voz importa. Y así nació el Refugio del Silencio. Un lugar donde, más que palabras, se ofrecía presencia. Fue un experimento que se convirtió en una necesidad. Adultos mayores comenzaron a asistir para compartir memorias olvidadas. Jóvenes acudían a desahogar lo que no podían decir en casa. Incluso algunos exempresarios y políticos de alto perfil llegaban, de forma anónima, buscando algo que el dinero no podía comprar: sentido. Una de esas visitas inesperadas ocurrió un jueves por la tarde. Julia estaba revisando unos documentos cuando la coordinadora del refugio la llamó discretamente. «Hay alguien que insiste en hablar contigo. Dice que es urgente, pero no quiere decir su nombre». Julia dudó unos segundos, pero su intuición la llevó a aceptar. Cuando entró al pequeño cuarto del refugio, no pudo evitar quedarse paralizada. Allí, sentado en una de las sillas bajas, con el rostro más envejecido pero reconocible al instante, estaba don Ernesto, el mismo empresario que, años atrás, le había gritado en el restaurante. Él levantó la mirada, cargada de algo que parecía vergüenza, pero también necesidad. «Pensé que no me recibirías», murmuró. Julia se sentó frente a él, sin decir nada. Le ofreció un té. Y esperó. «He perdido todo», dijo él finalmente. «No por falta de dinero, sino por falta de alma. Fui poderoso, temido, aplaudido, y aún así, estoy vacío. El otro día vi un reportaje sobre ti. No sabía que habías construido todo esto. Y lo peor, es que no recordaba tu rostro hasta ese momento». Julia lo escuchó en silencio. Él siguió. «Solo quiero pedirte perdón. Por aquella noche. Por todas las veces que fui injusto, cruel, soberbio. No espero redención, solo algo de paz». Ella no lo interrumpió. Dejó que las palabras se hundieran en el aire. Cuando por fin respondió, lo hizo con la misma calma que había demostrado desde el principio. «Don Ernesto, yo no construí este lugar desde el rencor. Lo hice desde la esperanza. Y aunque no olvido, tampoco cargo resentimientos. Cada persona tiene su momento para despertar. Me alegra que el suyo haya llegado». Él bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, quizá, se sintió verdaderamente visto. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó, casi temeroso. Julia lo pensó unos segundos. Luego asintió. «Sí. Hay muchos hombres jóvenes aquí que necesitan figuras masculinas presentes. No héroes, no ejemplos perfectos. Solo alguien que los escuche, que los rete, que los acompañe. ¿Está dispuesto?». Él se emocionó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía volver a tener propósito. A partir de ese día, don Ernesto comenzó a participar en talleres de mentoría. Compartía su experiencia en negocios, pero también sus errores, su vacío, sus redescubrimientos.
Los jóvenes lo escuchaban con atención, y con el tiempo, muchos comenzaron a llamarlo tío Ernesto. A veces lloraba al escuchar sus historias, otras veces reía con ellos como un niño. Había dejado de ser el hombre del poder, y había empezado a ser, simplemente, humano. Mientras tanto, Emilio, el niño que había traído la carta de su madre, se integró por completo a la vida del centro. Descubrieron que tenía una habilidad excepcional para la música. Una tarde, mientras improvisaba con un tambor y unas latas, un músico visitante quedó asombrado. Este niño tiene ritmo en la sangre. Con la formación adecuada, puede ser un prodigio. Y así comenzó otro viaje. Emilio fue becado en una escuela de música aliada del centro, pero siguió viviendo en la ciudad escuela, donde encontraba no solo formación, sino hogar. Cada vez que tocaba, decía que sentía a su madre cerca. Un día, mientras se presentaba en una pequeña función interna, Julia se le acercó después de su actuación. ¿Sabes qué me inspira de ti, Emilio? ¿Qué? Que no tocas para impresionar. Lo haces para conectar. Y eso, es arte verdadero. Él sonrió, y sin saberlo, selló con esa sonrisa una de las muchas razones por las cuales aquel lugar existía. El centro, que había comenzado como una respuesta a un grito injusto, se había convertido en un eco de esperanza que alcanzaba a miles. Pero Julia no dejaba de pensar en los que aún no habían sido alcanzados. En las zonas donde aún había silencio, miedo, olvido. Una noche, mientras contemplaba el mapa colgado en su oficina, marcó con círculos rojos nuevos destinos. Vamos por ellos, susurró. Y la historia continuaba, sin pausa, sin final, expandiéndose como una semilla llevada por el viento a tierras donde aún había sed de justicia y sueños por despertar. Los años pasaron, pero la llama que encendió aquel primer encuentro entre Julia y Alberto nunca se apagó. La ciudad escuela creció como un árbol milenario, fuerte, flexible, lleno de raíces profundas y ramas que alcanzaban corazones más allá de cualquier frontera. Lo que comenzó como un acto de dignidad frente a una humillación pública se transformó en una revolución silenciosa que cambió vidas, mentalidades y estructuras enteras. Julia, que había sido una mesera común a los ojos del mundo, se convirtió en un símbolo universal de liderazgo humano, compasivo y valiente. Las Naciones Unidas, fundaciones filantrópicas y universidades de renombre la buscaron, no para aplaudirla por su éxito, sino para aprender de su método, de su visión, de su ejemplo. Y sin embargo, ella nunca dejó de preparar café, de barrer cuando hacía falta, o de sentarse a escuchar a una joven confundida por la vida. Alberto, por su parte, encontró en aquella ciudad escuela no solo su redención personal, sino su verdadera vocación. Se alejó del mundo corporativo sin estridencias y dedicó el resto de su vida a construir espacios similares en otras regiones. Nunca volvió a ocupar un cargo de poder tradicional, pero su influencia era más profunda que la de cualquier ejecutivo. Descubrió que la verdadera grandeza no se mide en cifras, sino en huellas. La historia de Emilio también floreció. A los 18 años, con una beca completa para estudiar en el Conservatorio de Viena, regresó un día al centro para ofrecer un concierto inolvidable. Tocó una pieza que había compuesto en honor a su madre, a quien nunca volvió a ver, pero que vivía en cada nota. Al terminar, entre lágrimas, dijo: Aquí aprendí que uno no necesita tenerlo todo para darlo todo. Me enseñaron a no tener vergüenza de mis cicatrices. Porque de ellas, nacen las melodías más hermosas. Ese concierto fue transmitido en vivo y millones de personas lo vieron. Muchos de ellos descubrieron entonces por primera vez la historia de Julia, del restaurante, del grito que paralizó todo, y del silencio que transformó el mundo. Doña Cecilia y sus costureras transformaron su taller en una empresa cooperativa que vestía con orgullo a cientos de niños en situación vulnerable. Incluso diseñaron uniformes escolares con frases bordadas que decían cosas como: tu valor no se mide en tus notas, sino en tu bondad, o cada puntada es un acto de amor. Lo que era un rincón de telas olvidadas se convirtió en un estandarte de dignidad económica. Y don Ernesto, aquel empresario quebrado en alma, se convirtió en el mentor más querido del centro. Al morir, a los 82 años, cientos de jóvenes marcharon con su ataúd hasta el cementerio, cada uno llevando una carta escrita a mano con la palabra «gracias». En su tumba no se escribió su apellido, ni sus cargos, ni sus millones. Solo una frase: aquí descansa un hombre que, al final, eligió escuchar. El legado de la ciudad escuela trascendió generaciones.
Se convirtió en una red internacional de espacios similares, en barrios olvidados, en pueblos indígenas, en zonas de posguerra. Todos inspirados por una sola idea, que la educación no es una mercancía, sino un derecho sagrado. Que nadie es demasiado pobre para dar, ni demasiado rico para recibir. Y que, a veces, basta una respuesta valiente frente a la injusticia para iniciar una cadena imparable de transformación. Una mañana, ya entrada en años, Julia se sentó en el mismo banco de madera frente al restaurante donde todo comenzó. El edificio había sido restaurado y convertido en una biblioteca comunitaria. A su lado, un niño pequeño se le acercó con curiosidad. ¿Tú eres la señora de la historia? Julia sonrió. ¿Qué historia? La de la mesera que le dijo al millonario que el respeto no se compra. Lo leí en un libro. Julia soltó una carcajada suave y miró al cielo. Puede ser. Pero esa historia no es mía. Es de todos los que creen que la dignidad no se negocia. El niño se sentó junto a ella. ¿Y qué pasó después? Julia lo miró, con ternura. Después, el mundo cambió. Poquito a poquito, pero cambió. Y en ese instante, un grupo de jóvenes pasó por la calle, llevando pancartas de colores, con palabras como justicia, educación y amor sin condición. Ella los observó marchar, con el corazón lleno, sabiendo que su historia ya no le pertenecía, porque había sido sembrada en miles de almas listas para seguirla escribiendo. Y aunque nunca buscó ser heroína, el mundo entendió algo esencial gracias a ella. Que los cambios más grandes no empiezan en oficinas, ni en parlamentos, ni en pantallas. Empiezan en la respuesta serena de una mujer que, sin levantar la voz, hizo temblar todo un sistema con una sola verdad. El respeto, como el amor, no se exige, se vive. Y así, Julia se convirtió no solo en la dueña de un restaurante, ni de una escuela, sino en la dueña de algo mucho más valioso. La esperanza de un mundo más humano.